Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer video, a la tercera parte de este primer módulo, que es una aproximación a la seguridad ciudadana, una aproximación a los principales conceptos, y que, como hemos dicho en los videos anteriores, ustedes con las lecturas complementarias, con el material que encontrarán, podrán reforzar y ampliar. En esta tercera parte queremos dejar esbozados algunos elementos que tienen que ver con los actores y con las fuentes de datos para la seguridad ciudadana, y por otra parte, hacer alusión a esos delitos, a esas violencias y a esos factores relacionados, conocer cuál es ese entramado tan complejo cuando hablamos de inseguridad y violencia, y de qué manera podemos transmitir con una serie de mensajes y de explicar con una serie de mensajes la relevancia de estos elementos que hemos estado abordando a lo largo de todo el módulo. En primer lugar, tener en claro que el andamiaje institucional para la seguridad ciudadana es esencial desde el enfoque y desde el concepto que hemos planteado en este módulo. ¿Sí? Nosotros dijimos, y lo vimos también en la segunda parte, en nuestro segundo video, cuando hacíamos alusión a esos cambios que se dieron en la concepción, en la conceptualización y en la puesta en marcha de la seguridad ciudadana en las últimas décadas, donde hoy la seguridad ciudadana ya no es exclusiva de las fuerzas de seguridad, no es exclusiva de los cuerpos policiales y requiere de un conjunto de actores. Y estos actores se traducen en estas tres palabritas que tenemos acá en esta lámina. La intersectorialidad, ¿sí? Los diferentes sectores que hacen parte, el sector público, el sector privado, el sector gubernamental, el sector no gubernamental, en la articulación de condiciones de seguridad, ¿sí? Por otra parte, esa interinstitucionalidad, cuando vinculamos la seguridad a la justicia, a la salud, a la educación, al empleo, al trabajo, al desarrollo social, ¿sí? Y por otra parte, cuando hacemos también referencia a la interjurisdiccionalidad, el nivel nacional, el nivel intermedio y el nivel local, los diferentes niveles de gobierno que se articulan para garantizar y para brindar esas condiciones y esos elementos que nos llevan y nos conducen a mejores condiciones de seguridad ciudadana y violencia. Y por eso decimos que ese andamiaje institucional está conformado por un conjunto de actores, niveles de gobierno, fuerzas de seguridad y cuerpos policiales, por supuesto, son un actor muy importante, otros sectores como el sector desarrollo, el sector educación, salud, vivienda, la ciudadanía organizada a través de espacios de participación, el sector privado, el sector empresarial. En todos nuestros países la seguridad privada juega un rol muy importante, y lo planteamos en el video número 2 cuando hacíamos alusión a la importancia de fortalecer la interagencialidad entre el sector público y el sector privado en materia de seguridad. Los medios de comunicación, ni qué hablar, la relevancia que tiene la comunicación de la seguridad, la cooperación internacional, la cooperación para el desarrollo, la relevancia que tiene en todos nuestros países la presencia, el apoyo, el acompañamiento de la cooperación internacional en materia de seguridad, la academia, los centros de pensamiento, los observatorios y, por supuesto, también la justicia y el esquema de sistemas penitenciarios. Es decir, este conjunto de instituciones y de organizaciones, este conjunto de actores, vamos a decir, integran y hacen parte de este andamiaje institucional para la seguridad ciudadana. Y de este conjunto de actores podemos obtener diferentes datos, ¿sí? Que es algo muy importante que lo vamos a ir viendo en cada uno de los módulos, porque decimos, los datos es el insumo principal, pero esos datos requieren de análisis para que se transformen en información,
y la información en la medida que se incorpora a la toma de decisiones, la información en la medida que se comunica interna y externamente, esa información se traduce y se convierte en conocimiento. Entonces, ¿cuáles son esas principales fuentes a las que vamos a estar haciendo referencia cuando de seguridad se trata? Podríamos decir que las principales fuentes de información estadística en todos nuestros países son los registros administrativos, ¿sí? Y los registros administrativos tienen su origen en instituciones policiales o en instituciones de justicia, según cual sea la organización en nuestros países, por ejemplo, para el registro de denuncias. Entonces, las denuncias, esos registros administrativos, es un primer insumo, pero yo creo que todos hemos escuchado alguna vez que no todos los delitos son denunciados, y eso se conoce como la cifra oculta, es decir, de acuerdo a los diferentes tipos de delitos, hay un buen porcentaje de delitos que no se denuncian. Por lo tanto, los registros administrativos son muy valiosos, pero no son completos, porque no me explican el total de la realidad. Y además, simplemente los registros administrativos a través de denuncia me permiten conocer el delito, quizás en algunas oportunidades características de la víctima, pero muy poco puedo saber del evento delictivo o incluso de características del victimario. Entonces, a esos registros administrativos que provienen de justicia o provienen de la institución policial, pueden ser complementados con otro tipo de información que pueden aplicar los gobiernos. Por ejemplo, censos, se realizan censos penitenciarios en cárceles, los censos que se hacen habitualmente o las encuestas, por ejemplo, que pueden definir características poblacionales, pero sobre todo, y en el caso de seguridad son muy importantes, las encuestas de victimización, porque las encuestas de victimización nos permiten conocer características de las víctimas, características del evento delictivo y características del victimario. Es decir, para poder tener una información mucho más completa sobre los hechos de inseguridad y violencia, los registros administrativos, ese insumo tradicional, lo aconsejable es que pueda estar complementado con otro tipo de herramientas o de instrumentos que nos permitan conocer esa realidad. Estas fuentes de información van a ser ese insumo con el cual vamos a empezar a trabajar para poder tener mayor certidumbre de esos datos, conocer esos datos, analizar esos datos y, por supuesto, comunicar esos datos. Y esos datos, ¿a qué nos estamos haciendo referencias? ¿Datos sobre qué? Y acá viene el segundo elemento que queríamos resaltar en este tercer video. Los delitos, las violencias y los factores relacionados. Que, como hemos dicho varias veces en este módulo, conforman un entramado complejo. Un entramado complejo. Porque las personas, el conjunto de personas, se encuentran frente a un conjunto de amenazas, amenazas contra la vida, amenazas contra la integridad física, amenazas contra la propiedad, ¿sí? Y a su vez existen factores de riesgos o vulnerabilidades. Acá hemos mencionado solo algunos, una vez más, la lista no está acabada, es una primera aproximación y podríamos decir, de este conjunto de amenazas contra la vida se desprenden, bueno, los datos de homicidios, los datos de femicidio, de muertes violentas de mujeres, de muertes accidentales, de suicidios, ¿sí? Estas amenazas contra la integridad física las traducimos en lesiones, estas amenazas contra la propiedad, robo de automotores, robo de armas, robo de comercio, robo de hogares, ¿sí? El atraco callejero tan común en todos nuestros países. Como ven, podemos ir ampliando las listas, y estos factores de riesgos y vulnerabilidades son todo ese conjunto de situaciones que colocan a las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, jóvenes que no
que no estudian o no trabajan, que no están formalmente ocupados, hogares en situación de pobreza, podríamos decir las condiciones que se derivan muchas veces de los procesos migratorios, situaciones que se derivan de inclemencias climáticas, es decir, un conjunto de factores y de riesgos que incrementan esa vulnerabilidad al conjunto de personas y que inciden, como decíamos, de alguna manera en esas condiciones de seguridad. Por eso decimos que estos delitos y estas violencias tienen diferentes características, tienen diferentes componentes. Por una parte, podríamos decir, hay comportamientos o conductas muchas veces catalogadas como poco cívicas, comportamientos violentos que afectan a las personas, muchas veces una riña callejera, una pelea entre vecinos, ¿sí? De la cual puede derivarse incluso en un delito cuando hay un homicidio o cuando hay una situación mucho más, que tiene un final mucho más complejo. Conflictividades urbanas, ¿sí? Peleas entre pandillas, las conflictividades urbanas en el marco de la violencia del fútbol, por ejemplo, son un conjunto de violencias que tienen unas características y que ese componente urbano le da un especial tinte y que también implican una serie de particularidades para su abordaje. Después podríamos hablar de ese conjunto de violencias como un acto de fuerza para imponerse sobre una o sobre varias personas, todos los tipos de violencia y todos los tipos de violencia frente a los distintos grupos poblacionales. Uno podríamos decir que quizás la que tenemos más posicionada es la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? Las situaciones de violencia de género, que tienen su desenlace más tremendo, más fuerte en el femicidio o el feminicidio. El conjunto de delitos que dependerá de las leyes penales o de los códigos penales de cada uno de nuestros países y de qué manera están tipificados, y por eso sabemos que hay delitos ordinarios o delitos comunes y delitos más complejos, delitos que están relacionados entre sí, y obviamente esa criminalidad de oficio que es ese gran techo para el ejercicio del crimen en la región. Entonces, como vemos, ese entramado complejo que veíamos en la diapositiva anterior se completa con esta diferenciación de elementos a los que hacemos alusión para poder comprender la relevancia que tiene estas fuentes de registros de datos, estas mediciones a través de encuestas para poder tener una comprensión mucho más completa del fenómeno. Y queremos decir, finalmente, en este primer módulo, con todos estos elementos que hemos estado mencionando, una serie de mensajes que consideramos relevantes, porque cuando hablamos de muertes violentas, cuando hablamos de homicidios, cuando hablamos de femicidios, más allá de la estadística, más allá del dato, sabemos que cada vida cuenta. Y es muy importante incorporar esa perspectiva a la hora de la comunicación de la seguridad. No es un simple número, no es un dato nomás, no es una tasa desposeída o alejada de la realidad de una persona. Por eso decimos como un primer mensaje que queremos transmitir a la hora de explicar la relevancia que tiene la gestión de la seguridad ciudadana, es que cada vida cuenta. Una vez más, hacemos alusión a esa reducción desigual que hemos dicho y que hemos mencionado en el módulo anterior, entre las muertes violentas de hombres, de mujeres, entre las muertes violentas entre los distintos países, las muertes violentas entre los diferentes grupos poblacionales, y en este caso las diferencias entre hombres y mujeres en los últimos años, cómo ha afectado más, mejor dicho, cómo los homicidios o las muertes violentas de mujeres han descendido a un ritmo menor que los homicidios de los hombres. Eso es un elemento muy, pero muy importante para el análisis y para la comunicación. Otro mensaje que queremos dejar planteado en esta primera parte, y es lo que no se cuenta
no existe, pero para poder contar necesitamos evidencias, y las evidencias se construyen, y se construyen con un insumo fundamental, que son esos registros, esos datos que provienen de una fuente o de un conjunto de fuentes, y que el análisis de esos registros nos va a permitir contar con información del fenómeno, algo que es recurrente. En el módulo número 3 vamos a estar haciendo alusión al proceso de gestión de información. ¿Qué se hace y qué se entiende por ese proceso de gestión de información? ¿Qué obtenemos en cada fase, en cada etapa del proceso para poder comprender y poder trabajar con herramientas que nos permitan reducir la incertidumbre? Finalmente, otra de las características, seguir enfatizando que son las personas jóvenes las que continúan siendo las mayores víctimas de violencia homicida en la región. Entonces, como una buena síntesis de esta primera parte, hemos resaltado la relevancia de la generación de evidencias, que la evidencia nos permite identificar que las mujeres y las personas jóvenes son ese grupo poblacional que se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad frente a las muertes violentas, la relevancia que tiene la gestión de estos datos para poder comprender de manera mucho más acabada las condiciones de seguridad, y la relevancia que tiene, por supuesto, no perder de vista la articulación y la integración de todos los actores que integran y que hacen parte de esta gran mesa que implica la gestión de la seguridad ciudadana. Hasta acá hemos llegado en este primer módulo que tiene que ver con estos conceptos esenciales, con estos conceptos básicos, con este recorrido que hicimos por la región, por América Latina, para entender en qué punto estamos hoy y cuáles han sido los principales avances y desafíos que tenemos por delante. Espero que este módulo haya sido de muchísima utilidad para todos y todas ustedes, y que a partir de acá podamos utilizar estos elementos y estos contenidos para seguir avanzando en los módulos que vienen en este curso que tenemos por delante de periodismo de datos para la seguridad ciudadana.